Ok, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre clasificación de grupos biológicos. Esto es continuando el tema de evolución, porque lo que sigue es la parte de biodiversidad, es decir, los tipos de organismos que hay y todo eso, y eso es parte del tema de, pues, de evolución, ¿verdad? Porque finalmente el proceso que ha producido toda esta diversidad es el fenómeno de la evolución. Entonces, todo viene siendo como temas relacionados, como temas parecidos, ¿verdad? El mismo tema. Entonces, bueno, la biodiversidad es muy grande, muy numerosa, y tendríamos que clasificarla. ¿Cómo clasificamos la biodiversidad? Bueno, entonces en esta semana vamos a empezar eh, ese tema. Vean ustedes ahí ese animalillo, no sé si lo están viendo. Sí, Sí, profe. ok, perfecto. Vean que, por ejemplo, en un solo idioma, en un solo país, en una sola región, por ejemplo, en español, en algunos lugares le van a llamar a ese bicho guatusa, en algunos lugares le van a llamar agutí, en otros guaqueque, en otros cherenga. Entonces, en un mismo idioma es un enredo, ¿verdad? Depende del lugar donde usted esté. Ahora imagínese con el montón de idiomas que hay en el mundo, ¿cómo le llamarían a ese bicho en cada idioma? Sería un problema y no nos podríamos poner de acuerdo. Entonces, por eso, para clasificar la biodiversidad se usa un sistema que se llama binomial porque tiene dos partes, el género y la especie. Y se usa un idioma común para todo el mundo. En este caso es el latín. ¿Por qué el latín? Porque el latín ya es una lengua muerta. Ningún país lo está usando y entonces no beneficia a ningún país, ¿verdad? Como si, digamos, si siguiéramos hacer ese sistema en inglés o en alemán, estaríamos beneficiando a esos países, ¿no? Entonces latín porque no beneficia a nadie. Entonces, por ejemplo, en latín este animalito se llama Dasyprocta punctata y así se va a llamar en cualquier idioma, en cualquier país, en lenguaje científico. Entonces todo el mundo sabría de qué estamos hablando. Vean que se llama sistema binomial porque tengo dos palabras, el género Dasyprocta que va en mayúscula y la especie punctata que va en minúscula. Si lo hago al revés es falta de ortografía científica. Entonces el género con mayúscula, la especie con minúscula. Y normalmente en letra curvada, ¿verdad? Si se hacen letras rectas, se tiene que subrayar porque si no también se considera falta de ortografía. Entonces tenemos el género, el epíteto específico, es decir, la especie, y esos dos forman el nombre científico de la especie en el sistema binomial. ¿Quién propuso o empezó a utilizar el sistema binomial? Este señor que vemos aquí, Carl von Linné, ¿verdad? Que él era botánico y él empezó a escribir los nombres de ciertas especies utilizando este sistema binomial que él mismo compuso. Él escribió cosas muy importantes para los que estudien agronomía y cosas así, después lo tendrán que volver a ver. Linneo es sumamente importante, es uno de los padres de la botánica y obviamente de la sistemática. Él escribió libros como estos que vemos acá, muy importantes, el Species Plantarum, Fundamenta Botanica, Sistema Natura, ¿verdad? Sistema Plantes, donde él empezó a usar el sistema binomial. Entonces él es el padre de la nomenclatura. De hecho, él le dio nombre a muchas plantas. Si ustedes al final del nombre científico de una especie ven una L mayúscula, por ejemplo, que diga Lycopersicum esculentum L punto, esa L significa que fue Linneo el que la bautizó, ¿verdad? Entonces muchas especies fueron bautizadas originalmente por Linneo. Los nombres científicos lo que van a significar es alguna característica que recuerde alguna característica del ser vivo del que estamos hablando. Por ejemplo, el famoso Tyrannosaurus rex lo que significa es lagartija tirana rey. Eso es lo que significa por ser un bicho grande, ¿verdad? Un dinosaurio grande. El banano, musa paradisíaca, lo que significa es la inspiración del paraíso. Boa constrictor, la serpiente que constriñe, que aprieta, ¿verdad? Canis familiares, el can de la familia, por ejemplo. Entonces vean, por ejemplo, aquí ejemplillos raros nada más para ver cuál es el principio. Por ejemplo, si alguien viera este bicho aquí le pusiera Han Solo es porque le recuerda al halcón milenario, qué sé yo. Entonces, pero el nombre trata de recordar una característica del ser vivo. A veces quien descubre una especie nueva le pone ahí algún nombre familiar de ellos o de alguna persona que conoce. Eso no se debería permitir, a mí me parece mal gusto, pero en algunos casos se da. Como les digo, lo principal es tener un nombre que recuerde alguna característica de ese ser vivo en cuestión. Eso es lo que tratan de decir los nombres científicos y para poner un orden. Entonces, en sistemática, lo que tendríamos que entender es que el sistema de clasificación va a clasificar los grupos biológicos. Recuerda que podemos decir grupos
o taxones. Un taxón es un grupo biológico, ¿verdad? Y entonces vamos haciendo grupos cada vez más de lo más específico a lo más general o de lo más general a lo más específico. Por ejemplo, entonces podemos imaginarnos que son como gavetas que van siendo cada vez más grandes. Entonces, por ejemplo, varias especies relacionadas forman un género. Varios géneros relacionados forman una familia. Varias familias forman un orden, varios órdenes una clase, varias clases un filum o filo, varios filos un reino y varios reinos un dominio. Entonces, en el caso del ser humano, por ejemplo, está en el dominium Eukarya, en el regnum Animalia, los animales, en el filum Chordata, los cordados, en la classis Mammalia, los mamíferos, en el ordo Primates, están todos los primates, en la familia Hominidae, están los homínidos, el genus Homo y la especie Sapiens, Homo sapiens, en realidad Homo sapiens sapiens. Entonces es la clasificación del ser humano. Obviamente hay subcategorías, subtaxones que no estamos viendo. Esos son como los principales, ¿verdad? Entonces podemos ir de lo más general a lo más específico o de lo más específico a lo más general. Y entonces aquí vamos a introducir el concepto de clado. Así como podemos decir grupo o taxón, podríamos usar la palabra clado. Clado significa un grupo biológico, ¿verdad? Ahora bien, tenemos varios tipos de clados. Y cuando yo dibujo los clados en un diagrama, dibujo un cladograma. Entonces, el primer concepto, ¿qué es un cladograma? Sería un esquema donde trato de representar las relaciones evolutivas entre especies, entre clados. Repito, un cladograma es un diagrama donde se representan las relaciones evolutivas entre grupos o clados. La palabra clado viene del latín rama, ¿verdad? Entonces, porque es como un árbol el dibujo con ramas, cada rama es un clado. Entonces, vean, hay varios tipos de clados. Puedo hablar de clados principalmente monofiléticos, parafiléticos y polifiléticos. Si ustedes se fijan aquí a la izquierda, en amarillo, representa un clado monofilético. Cuando yo hablo de varias especies y el ancestro común de todas ellas, hablo de un clado monofilético. Entonces, ¿qué significa monofilético? Que estoy incluyendo al ancestro común. Ahorita vamos a profundizar en eso. Si ustedes vean que aquí en amarillo, ese clado monofilético tiene todos los clados de reptiles más las aves, que recuerden que las aves pues son reptiles modificados. Más el ancestro común, que tendríamos que buscarlo aquí en la base, por donde dice reptilia. Entonces, como incluye a todos y el ancestro común, yo digo que es un clado monofilético. Ahora vean en celeste. Tengo a todos los reptiles, pero dejé por fuera las aves. Si yo agarro un clado y dejo por fuera, aunque sea un grupo, ya no es un clado monofilético porque me está haciendo falta todo el grupo. Entonces eso es un clado parafilético. Entonces, si yo digo reptiles, aves y su ancestro común, monofilético. Si yo digo nada más reptiles con el ancestro común, pero sin las aves, las dejé por fuera, es parafilético. Ahí lo estaríamos viendo en celeste. Ahora, si yo agarro y estudio dos clados que pues tienen un ancestro común, pero ya más anterior en el tiempo, ¿verdad? Ya están más lejanos. Entonces yo hablo de un clado parafilético. Si ustedes se ven aquí en rojo y naranja, hay un clado, no parafilético, polifilético. Si ustedes ven ahí en el dibujito, en rojo y naranja tenemos a los mamíferos y las aves. Realmente ellos están relacionados porque tanto los mamíferos como las aves vienen de los reptiles. Nosotros somos reptiles modificados, por si no sabían. Pero digamos que los mamíferos y las aves ya están un poco más lejanos. Entonces yo digo que eso es un clado polifilético. Entonces, repito, puedo tener clados monofiléticos, si incluyo un ancestro común, parafiléticos, si dejo por fuera algún grupo lateral, y polifiléticos, si estoy estudiando clados que están relacionados, pero ya más distantes en el tiempo. Para los objetivos de este curso y de este laboratorio, vamos a centrarnos en el concepto del clado monofilético, que era el que incluía al ancestro común de todos los que yo esté estudiando en ese momento. Entonces, pasémonos al lado derecho de la filmina. Aquí hay algunos dibujos de clados.
Vean que un clado puede ser grande. Por ejemplo, yo voy a ver este que está aquí en verde. Y yo tengo ahí 1, 2, 3 especies, más el ancestro común. Como es el ancestro común de las 3 especies, eso es un clado monofilético, porque estoy incluyendo el ancestro común. Ahora, un clado monofilético también podría ser más pequeño. Vean a la par, a la derecha, está marcado en azul solo una ramita, solo un clado. Entonces yo puedo decir, estoy estudiando solo esa especie, pero yo estoy estudiando esa especie y el ancestro de esa especie que está aquí abajo. Entonces también es un clado monofilético, ¿verdad? Si yo me voy al tercer diagramita aquí que está en rosado, vean que ahí ya eso no es un clado, ni mucho menos un clado monofilético, ¿verdad? Porque no estoy incluyendo el ancestro común de estas 3 especies que están aquí en el cuadro rosado. Tendría que irme bien, bien abajo e incluir todo el esquema para tener el ancestro común. Como no lo tengo, entonces yo no digo, eso no es un clado monofilético. Si me paso al de la par, al cuarto dibujito, que está en naranja, vean que incluye a todos, pero dejo fuera a uno. Entonces eso sería parafilético, no sería un clado monofilético, no sería. Sería parafilético, pero no monofilético. Ahora vayámonos al esquemita que está aquí abajo, en varios colores. Vean que si yo incluyo el ancestro común, es monofilético, sea un grupo pequeño o un grupo grande, sea un clado pequeño o un clado grande. Entonces vean en amarillo, el cuadrito en amarillo. Incluye las 2 especies más el ancestro común, eso es un clado monofilético. Vean en celeste, ya incluyo 3 especies, pero incluyo el ancestro común de todos, es monofilético. Este en rosado aquí también es monofilético. Si yo incluyo en verde, todo el cuadro verde, incluyo el ancestro común, el que está aquí en la pura base, también es monofilético. Entonces, si yo incluyo el ancestro común, puede ser tan pequeño como una especie, como el que vimos aquí arriba en azul, o puede ser tan grande como todo un reino, siempre y cuando yo incluya el ancestro común en todos. Entonces, repito, si incluyo el ancestro común, se llama monofilético. Si dejo por fuera especies o así, o ancestros comunes, ya no estoy hablando de monofilético, sino que estaría hablando de parafilético o de polifilético. Hasta aquí, ¿está claro todo? ¿Hemos entendido? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, otra cuestión. Cuando yo dibujo un cladograma, estoy representando relaciones evolutivas. Ya si yo quiero ser muy específico con las secuencias de los aminoácidos de las proteínas y de que cuántas mutaciones en cada rama y todo eso, ya me voy muy específico. Entonces hablo ya de árboles filogenéticos. Pero si lo que represento es en general relaciones evolutivas, entonces puedo trabajar con cladogramas tranquilamente. Cuando yo veo un cladograma, tengo que utilizar mi sentido común y no dejarme guiar por prejuicios. Por ejemplo, vean, esto es un pequeñísimo cladograma de algunos de los primates, ¿verdad? Entonces yo veo aquí que salió esta línea de los orangutanes, aquí tenemos los gorilas, entonces yo puedo saber que hay un ancestro común aquí en donde se separan las líneas entre gorilas, chimpancés y humanos. Los chimpancés son el género, el humano es el género Homo, está muy estrechamente relacionado con el género Pan, que son los chimpancés, vean que aquí están unidos ellos por un ancestro común, y también con el género gorila, están los gorilas. Entonces, pero si yo veo este cladograma, yo puedo pensar, bueno, todo fue evolucionando hasta que llegó al ser humano. Como el ser humano se cree como muy especial, como la cosa más bonita del universo y todo, eso es un prejuicio. La evolución no va de lo feo a lo bonito, de lo chiquitillo a lo grande, de lo tonto a lo inteligente. La evolución no tiene objetivos, no tiene direcciones. La evolución va en todas direcciones. Cada cosa va surgiendo y se va a ir adaptando al medio ambiente. Entre mejor se adapte a un medio ambiente, es mejor para ese medio ambiente y está bien adaptada y evoluciona. Entonces no podemos dejarnos guiar por los prejuicios, es decir, el ser humano es el principal de todos los primates. O, por ejemplo, digamos, si usted tira a un ser humano en una fuente volcánica a 120 grados centígrados y ácida, el humano ahí no dura ni un minuto vivo y se muere. En cambio, si usted pone ahí una arquea que ha evolucionado en ese sistema, puede vivir en condiciones terribles para el ser humano. Entonces, imposibles para el ser humano. Entonces, ¿quién es más evolucionado, el humano o la arquea? Bueno, es que eso depende del medio ambiente. Entonces, la evolución no va en una dirección. Eso es lo que quiero que les quede de esta clase. La evolución no tiene objetivos, ¿verdad? Vean que si yo hago esto y lo pusiera aquí, le doy la vuelta, lo giro, así, sigue siendo la misma información.
¿verdad? Sigue siendo la misma información. Aunque alguien podría a mí decirme, entonces es que ahora significó aquí que la punta del perol, lo más específico, lo más grande, lo mejor, era el orangután. No, no, es lo mismo esto que esto. Y vean ahora, si yo hago esto, es exactamente lo mismo. Son solo problemas de prejuicios y de apreciación. Vean que aquí digo que hay un ancestro común de todos los homínidos, eso mismo lo veo aquí, eso mismo lo veo aquí, y también digo que hay un ancestro común entre gorilas, pan y homo, es lo mismo que veo aquí, es lo mismo que veo aquí, y que hay un ancestro común más cercano entre el pan troglodites, que es el chimpancé, y el Homo sapiens, que es el humano. Es lo mismo que tengo aquí, y es lo mismo que tengo aquí, pero como aquí lo cambié de posición, aunque me está representando lo mismo, alguien con prejuicio puede decir, es que entonces esto lo que dice es que la evolución fue, y lo principal y más avanzado es el gorila. No. Vean que aquí pueden decir que el gorila, aquí pueden decir que el humano, perdón, el orangután, y aquí pueden decir que el humano. No. En realidad no me está diciendo nada de eso y es la misma información. Es la misma. Entonces, nada más para que estén libres de esos prejuicios acerca de qué es más evolucionado y menos evolucionado, que esos son términos mal empleados, ¿verdad? Vean que en un cladograma, donde están los puntitos, donde se unen los dos clados o ramitas, eso se llama un nodo, ahí representados en rojo. Eso me representa los ancestros comunes, ¿verdad? Entonces vean que hay un ancestro común entre el pan y el homo, y un ancestro común entre el gorila, el pan y el homo, y otro ancestro común entre todos estos, contando los orangutanes. El espacio entre nodo y nodo, entre ancestro y ancestro, se llama internodo. En los internodos va ocurriendo la evolución. Recordemos que ya habíamos hablado, la evolución puede ir muy rápido o puede ir muy lentamente, que eso se llamaba estasis, cuando tenemos especies que casi no han cambiado. Digamos, les decía yo, si estudian ustedes los fósiles de las arañas o de los tiburones o de las tortugas, ven que casi no han cambiado en miles de millones de años. ¿Por qué? Porque han resultado muy buenos. Entonces, eso se llama estasis, también es un tipo de evolución. Entonces, entre nodo y nodo se llama internodo y ahí es donde va ocurriendo la evolución. Y cada nodo representa un ancestro común. Si incluyo mi ancestro común, entonces estoy hablando de un clado monofilético. Entonces, ¿para qué yo puedo usar los cladogramas? Bueno, para representar las relaciones evolutivas y ubicar las especies. Ese ejemplo que pusieron aquí no me gusta mucho, pero vamos a usarlo. Digamos que aquí las especies son diferentes deportes, que cada deporte fuera una especie. Entonces hicimos un cladograma en donde tenemos especies que tienen mayor capacidad de movimiento, digamos, y necesitan piedras o tierra para realizar su deporte. Entonces aquí tenemos dos especies. Otras especies que son movimiento, pero ya sin rocas, entonces como movimiento corporal, digamos las especies marciales. Aquí tenemos dos. Y aquí tenemos tres especies que evolucionaron en la capacidad de nadar, ¿verdad? Y vean que dos de ellas no usan pelota, una de ellas sí usa pelota, y todas estas especies tienen aquí un ancestro común. Si yo incluyo todas y el ancestro común, es una especie monofilética. Entonces, digamos, me preguntan, ¿cuándo evolucionó poder nadar? ¿Cuándo evolucionó la capacidad de nadar? Entonces yo puedo decir, bueno, pues evolucionó aquí en este ancestro común de aquí, donde aparece esa rayita roja, porque solo estos tres tienen la capacidad de nadar, entonces ahí apareció. Bueno, eso es una opción. Ahora, podría pasar esto, que más bien la capacidad de nadar estuviera en el ancestro común, pero entonces, ¿por qué no todos tienen la capacidad de nadar si el ancestro común sí la tenía? Bueno, entonces yo puedo decir, porque entonces seguramente lo que pasó fue que a lo largo del tiempo se perdió. Entonces se perdió para estas especies, pero se conservó para estas especies. Por eso estas especies nadan y estas no. Bueno, podría ser la una o podría ser la otra. ¿Cómo voy a saber yo? Bueno, haciendo estudios de secuenciación genética, estudios paleontológicos, estudios de biosistemática, ¿verdad? Yo puedo hacer eso. Entonces, por ejemplo, aquí apareció una nueva especie. Vean, esta especie en rojo apareció, ¿verdad? Y resulta que no apareció, se descubrió esa especie. Y resulta que descubrieron esa especie nueva y que también usa la pelota. Pero vean que no está en el agua, sino que pertenece aquí a las de tierra. Entonces yo podría preguntar, bueno, también puedo preguntar, ¿cuántas veces evolucionó la pelota? ¿Verdad? Si ahora la tengo aquí en una especie bien lejana al inicio del cladograma
y la tengo la pelota en otra especie bien lejana y que nada al final, entonces ¿cuántas veces evolucionó la pelota? Igual yo puedo decir, bueno, evolucionó aquí para esta especie y evolucionó también aquí, al otro lado, para esta otra especie, o sea que evolucionó 2 veces. O puedo pensar, no, estaba en el ancestro común la capacidad de usar la pelota, pero se perdió 3 veces y solo quedó en estas 2 especies. Bueno, entonces, ¿cómo me decido? En ciencias como en física, en astronomía, en química, utilizan un principio que se llama el principio de parsimonía. Parsimonía quiere decir economía. El principio de parsimonía se llama también la navaja de Ockham, porque lo inventó este filósofo que era un padre, ¿verdad? Ockham, William de Ockham. Se llama la navaja de Ockham. ¿Qué es la navaja de Ockham o principio de parsimonía? Es la idea de que la explicación que tenga menos pasos, la explicación más sencilla, más económica, más parsimoniosa, debería ser la correcta. Eso se aplica en ciencias naturales y tiene mucho éxito, por ejemplo, en física o en astronomía. A mí no me gusta mucho para biología. Ahorita les explico por qué. Pero se utiliza en biología también. Como les digo, no podemos comparar el estudio de los procesos biológicos que son tan interactivos y complicados con los estudios, por ejemplo, los fenómenos que ocurren a nivel, que les digo yo, de la astronomía. ¿Por qué? Porque ahí no estamos hablando, por más complicada que sea la evolución de una estrella, no vamos a comparar los procesos que ocurren en la evolución de una estrella con los procesos que ocurren en la evolución de un microorganismo. O sea, en biología es mucho más complejo que esas ciencias. Pero bueno, para este laboratorio vamos a aplicar el principio de Ockham. Es decir, que la explicación que tenga menos pasos, que la explicación que sea más sencilla, es normalmente la correcta. Eso lo vamos a aplicar, aunque como les digo, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Ustedes saben que el ojo humano tiene una estructura complicada y es muy bueno para ver de día. Claro, hay organismos que ven mucho mejor que nosotros, por eso a mí me da gracia cuando la gente piensa que el ser humano es tan superior. Por ejemplo, las águilas son de los bichos que ven mucho mejor que el ser humano. Los perros huelen mucho mejor que el ser humano, ¿verdad? Entonces no somos lo más avanzado, digamos. Bueno, el caso del ojo humano se origina durante el desarrollo embrionario a partir del cerebro. Entonces tiene origen neural. Decimos que los ojos humanos tienen origen neural. Si yo me voy a estudiar el ojo de un pulpo, de una sepia o de un calamar, que son moluscos todos, resulta que tienen ojos súper complejos y son buenísimos para ver bajo el agua. Y si yo estudio la estructura de esos ojos de esos 3 bichos, tiene prácticamente la misma estructura que el ojo humano. Entonces resulta que tienen prácticamente la estructura del ojo humano y tienen la misma función, son buenísimos para ver. Entonces alguien me puede decir, sí, evolucionaron de la misma ancestro. Resulta que no. Resulta que los moluscos que ya están muy lejos de nosotros, como los pulpos, ellos, el ojo evoluciona a partir de la epidermis, es de origen dérmico, o sea, a partir de la piel. Vean qué cosa más curiosa. Entonces vemos la misma estructura morfológica, la misma anatomía y fisiología, la misma función, pero de orígenes completamente distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese ojo evolucionó 2 veces en el reino animal, 2 veces distintas. Ahí no se aplica el principio de Ockham, por ejemplo. Entonces, por eso es que a mí no me gusta la navaja de Ockham mucho para biología. Pero, por cuestiones de simplicidad, vamos a aceptar el principio de la parsimonía. Entre más sencilla una respuesta, entre más sencillo un proceso, pensamos que es el que ocurrió probablemente, la respuesta más probable. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, digamos, esto que él propuso, lo inició en base a, digamos, él en qué se especializaba precisamente, digamos. La navaja de Ockham la inventó precisamente para biología. No, no, él era filósofo y también teólogo y cosas así, ¿verdad? Entonces él la inventó como en general para aplicar a sociología y fisiología, ¿verdad? Entre más sencilla sea una respuesta, tuvo que haber sido la más probable. Lo que pasa es que después eso se aplicó mucho en ciencias, como les digo. Eso es muy bueno de aplicar en astronomía o en química, pero lo que pasa es que en esas áreas
usted no tiene toda la complejidad de fenómenos interactuantes que tienen los fenómenos biológicos. Entonces, yo no digo que no se puede aplicar en biología, sí se puede aplicar, pero teniendo cuidado, porque ya vemos que la biología es mucho más compleja que esas otras áreas del saber. Ok, gracias. Con mucho gusto. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de seguir. Vamos entendiendo lo que hemos visto hasta el momento. Sí, profe. Bueno, perfecto. Ok, entonces, bueno, vamos a aceptar por los momentos la navaja de Ockham. Entonces, digamos que aparece esta nueva especie. Si ya yo tengo un buen cladograma, un buen árbol filogenético, un buen árbol evolutivo, ¿verdad? Y me aparece una nueva especie y yo veo las características de esa especie, si mi árbol es bueno, yo podría más o menos ubicarla. Por ejemplo, que aparece esa y yo la estudio y yo digo, bueno, esta especie de nuevo deporte debe ir por aquí, porque por las características, como mi árbol es bien completo, ya yo más o menos la puedo ubicar donde va en el cladograma. Otro tema es el tema de los ancestros, ¿verdad? Tenemos varios ancestros. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, el ancestro de estas especies aquí de movimiento tenía que ser un ancestro que tuviera capacidad de movimiento corporal, flexibilidad. Y entonces de ese ancestro capaz de moverse flexiblemente, evolucionaron las especies marciales y las especies alpinistas, por decir algo. Pero el ancestro de estas tres especies que nadaron probablemente tenía que tener la capacidad de poder nadar, porque de él evolucionaron esas tres, por ejemplo. Pero ¿qué pasa ya cuando yo pienso del ancestro común, como un ancestro de todos, el más viejo? ¿Cómo era el ancestro original de todos? Bueno, entonces, entre otras cosas, yo puedo investigar las evidencias pasadas. Si tengo fósiles, puedo estudiar los fósiles. Si tengo material genético, puedo estudiar los genomas. Lo que pasa es que recuerden que en la mayoría de veces cuando obtenemos fósiles de ancestros que ya no existen, ya no podemos obtener material genético de ahí. Entonces, siempre tenemos que volver a usar la morfología, la anatomía, las formas, ¿verdad? La parte más clásica de la sistemática, porque la parte más moderna es principalmente secuenciación genética molecular, pero todavía utilizamos mucho la sistemática tradicional, la taxonomía tradicional, que se basa en comparar características, ¿verdad? Cuando no podemos Profe, estudiar un ancestro. Ajá. y eso no le quita como objetividad a los resultados, digo yo, compararnos en la taxonomía. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, al estudiar solamente características morfológicas, yo puedo confundir, por ejemplo, temas como la evolución convergente o la evolución divergente o qué sé yo. Entonces, normalmente lo que se hace es que se complementan, ¿verdad? Los estudios actuales complementan tanto la parte molecular, todo lo que se puede, como la parte morfológica. Antes de que se descubriera el DNA, recuerden que el DNA se descubrió apenas en 1953 la estructura y secuenciarlo fue mucho después, en los 70. Entonces, antes de eso, ¿qué era lo único que teníamos? La taxonomía clásica, las formas y qué sé yo. Que tenía pues muchos faltantes, muchos vacíos que ahora se han ido corrigiendo con los estudios pues moleculares. De hecho, hay un concepto que se llama el reloj molecular, que me sirve para ver cuántas diferencias hay entre el ancestro y las especies actuales. Bueno, vamos a verlo de una manera sencilla. No nos vamos a complicar ahí muy terriblemente con el concepto de reloj molecular. Digamos, yo veo que el ancestro común, digamos este que está aquí en rojo, por ejemplo, existió hace 5 millones de años. Y con mis estudios genéticos yo veo que entre el ancestro y las dos especies marciales hay unas 1000 diferencias. Puedo decir 1000 mutaciones si yo quiero, digamos 1000 diferencias o 1000 mutaciones. Entonces yo puedo preguntarme, bueno, si el ancestro común vivió hace 5 millones de años y hay 1000 mutaciones, ¿cuántas mutaciones hubo por año? ¿O cuál era la velocidad de la mutación? Entonces para eso ocupo el reloj molecular. Simplemente lo hacemos con regla de 3. Entonces yo puedo decir, bueno, si para 1000 diferencias se necesitaron 5 millones de años, ¿cuántas diferencias ocurren en un año? Y lo hago por regla de 3, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes lo plantean como usted quiera, es muy fácil, es regla de 3. Yo creo que no hay nadie que no sepa usar la regla de 3. Usted puede decir, bueno, si son 1000 diferencias por 5 millones de años, van a ser X diferencias por año, ¿verdad? Y ya yo saco la regla de 3. Entonces veo que son 0.0002 diferencias por año, ¿verdad? Y ya yo puedo calcular entonces cuántos años necesito para tener una mutación completa, ¿verdad?
si me preguntan, por ejemplo, bueno, resulta que no son 1000, sino son 500 diferencias, entonces hago lo mismo, ¿verdad? Si hubo, dice, sé que se difieren en 500 diferencias. ¿A cuánto dividió el ancestro común? Bueno, entonces si lo que hay son 500 diferencias, hago la regla de 3, pero ahora en lugar de 1000, lo hago con 500. ¿Y qué me va a dar? 2,5 millones, la mitad, ¿verdad? Entonces es nada más regla de 3, ¿verdad? Es nada más saber plantear una regla de 3, no es un problema muy grande. Ahora, aquí en el reporte no les preguntan esta vez ningún problemilla con reloj molecular, pero es importante que lo sepan por si sale alguna pregunta en el examen final. Recuerden que, como les dije, que el examen final es de cátedra. No solo yo voy a hacer preguntas, sino que van a hacer todos los profes y ahí por el azar a ustedes les van a salir preguntas de los diferentes temas. Entonces puede ser que por ahí algún profe pregunte sobre el reloj molecular, pero vean que es muy sencillo. A ustedes les dan los datos y con eso hacen una regla de 3. Si había 1000 diferencias en 5 millones de años, va a haber X diferencias por año, ¿verdad? Por ejemplo. Y ya, o sea, eso no tiene digamos, no tiene gran complejidad. Otro concepto importante es el concepto de la biogeografía. Biogeografía quiere decir el origen de las especies en un área, en un lugar geográfico. Entonces, obviamente, ¿qué dice la lógica? Que si varias especies vienen de una especie original ancestral, debieron que haberse originado en la misma área. Por ejemplo, hoy en día, usted se encuentra los avestruces en África, ¿verdad? Todo el mundo los ha visto. Hay un bicho muy parecido que se llama Rea darwina que vive en América del Sur. Y hay uno muy parecido que se llama emu que vive en Oceanía. Y usted dice, bueno, pero están muy largos. Resulta que cuando usted va hacia atrás en el tiempo geológico, ve que antes América del Sur, Australia, Suráfrica estaban juntas. Entonces se ve que esas tres especies que son tan parecidas vienen de una especie común, se originaron en una misma área. Entonces, el estudio del origen geográfico de las especies se llama biogeografía, de la distribución geográfica de las especies. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un archipiélago. ¿Qué es un archipiélago? Un conjunto de islas. Recuerden que los archipiélagos son muy importantes desde el punto de vista evolutivo porque son un laboratorio evolutivo. De hecho, Darwin obtuvo de sus mejores conclusiones y evidencia las obtuvo en las Galápagos, que es un archipiélago, ¿verdad? Porque ahí las islas están separadas por el mar y cada isla tiene diferentes condiciones de alimentación, de hábitat y de todo, entonces eso permite a la evolución actuar. Entonces digamos que yo tengo aquí este archipiélago y tengo aquí las especies que estábamos viendo de los deportes y yo las distribuyo ahí. ¿Qué es más lógico? Que la distribución haya sido así o así. Veanlo otra vez. ¿Así? ¿Es más lógico así o es más lógico así? Así. Así, ¿por qué? Porque comparten casi que las mismas características. Exactamente, entre más parecidas las características, más cercanas están. Entre más lejanas están, menos características ya comparten. Exactamente, así es como trabaja ese proceso que se llama radiación adaptativa, es irse adaptando a los diferentes ambientes, ¿verdad? Entonces la evolución nos habla de un origen común y como ya todos sabemos, recordemos, la evolución significa violar los principios de equilibrio de Hardy y Weinberg. Bueno, entonces esta vez en el laboratorio van a trabajar con un montón de bichillos, que son esos como cangrebichos que están ahí. Vamos a asimilar que cada uno es de una especie distinta, que tenemos uno por especie, o que cada uno representa una especie, ¿verdad? Ahí están nominados desde la A hasta la Y. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Por ahí en alguna parte les dicen que no se fijen ni en el tamaño ni en el color. Entonces, que esas no las tomen como características, ni el tamaño ni el color. Lo que les van a pedir es varios ejercicios de que los clasifiquen. Entonces, ustedes se fijan en las características, como cuáles. La forma del cuerpo, la forma de las patas, la forma de los brazos, que si tienen o no cola, que cómo están distribuidos los ojos, las antenas, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Nada más no se fijen ni en el tamaño ni en el color, que eso no cuente. Ah, bueno, ahí está. No usen ni el tamaño ni el color. Entonces, en algún ejercicio lo que les van a pedir es que ustedes busquen cuáles son más parecidos y los vayan clasificando en grupos. Vamos a ir desde lo más específico hasta lo más general y en alguna pregunta les van a pedir
que hagan una tablita así, donde vayamos de lo más general a lo más específico, como cuando vimos el ser humano, que era lo más general, el dominio, que era lo más específico, la especie Homo sapiens, y que entonces ustedes los clasifiquen, así que vayan a decir, clado super superior 1, clado super superior 2, son los más generales. Esos van a tener el clado superior 1 y el clado superior 2 y tal. Y el clado superior 1, ustedes van a decir, va a tener los clados 1 y 2 y 3 y 4, por ejemplo. Y el clado 1 va a tener las especies A, B, C y D. ¿Cuáles especies? Las que ustedes vean más parecidas, las que ustedes decían, bueno, estas son muy parecidas, estas van a formar un clado. Entonces yo digo, bueno, en mi clado 1 yo voy a poner las especies A, B, C y D. Y en mi clado 2, porque yo los veo más parecidos, voy a poner a E, F, G y H. Cuando ya yo tengo los clados, pongo los más parecidos en clados superiores. Entonces digamos que ya a mí me quedó el clado superior 1 y el clado superior 2. Y después voy a hacer el clado superior 1. Ya lo vamos a ir a ver en el entorno cómo lo van a hacer. Puede ser que por las características, digamos, vean aquí, que dice que el clado 2 tiene 4 especies, E, F, G y H. Perfecto. Puede ser que por las características a ustedes en un clado les quede solo una especie. Digamos que ustedes digan, no, esta es muy distinta, y en el clado 3 solo me quedó la especie W, por ejemplo, está solita. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que se quiere? Que ustedes traten de hacerlo, esa clasificación, lo más lógica posible. Digamos que a la hora de que el asistente revisa, él entienda lo que ustedes pensaron. Ajá, pensaron esto y por eso hicieron este clado así. Que todos los clados le tienen que quedar a todos los grupos iguales, mentira, porque van a haber variaciones. Lo importante es que sea una propuesta lógica, que ustedes tengan una propuesta lógica. Ahorita vamos a ver el entorno. Entonces ustedes ahí hacen, bueno, ya hicieron el quiz y va a ser el reporte. Recuerden que ustedes no tienen actividad post-lab. En esta ocasión les pusieron a analizar un árbol, un cladograma, pero nosotros no vamos a hacer eso. Sin embargo, es importante que se estudien la guía. Recuerden, porque en el examen final sí podrían venir preguntillas, pues ahí específicas de todo lo que ustedes están viendo en cada guía. Entonces, cada guía de cada semana guárdenla y las van estudiando para cuando llegue el examen final. Bueno, entonces ahí tienen los bichillos, ¿verdad? Que les van a aparecer ahí en el reporte. Ya dijimos que no vamos a usar ni el color ni el tamaño y que la idea es al final hacer una clasificación de ellos. Esta parte que es una matriz donde uno va poniendo características en común, no la vamos a hacer, eso sería presencial. Entonces esto no le vamos a poner énfasis. Pueden haber preguntas sobre los ancestros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que yo tengo aquí estas especies de cangrejillos, vean que estas están redondas, estas están cuadradas, y me dicen que aquí hay un ancestro original. Obviamente tengo otros ancestros comunes aquí para cada subgrupo. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar que el ancestro de estos redondillos es un ancestro redondillo ahí, que el ancestro de estos medio cuadrados o rectangulares era cuadrado, y después me van a preguntar sobre cómo creo que era el ancestro original de todos. Entonces yo podría decir, bueno, vean que salieron redondos y salieron cuadrados, ¿verdad? Entonces yo puedo pensar, bueno, bien, el ancestro común, original de todos, podría ser redondo, y después unos mutaron y se volvieron cuadrados. Esa puede ser una opción. O yo puedo pensar, no, el ancestro común más bien era cuadrado, y después hubo una mutación y surgieron los redondos. Bueno, todo eso cabe dentro de las posibilidades. La idea es que ustedes traten de hacerlo de la manera que ustedes piensen que es más lógica. Digamos que apareció un fósil de una especie ancestral ahí que era rectangular, entonces yo tengo que ver dónde la acomodo, y lo más seguro es que vean que era rectangular, y tenía patillas como en forma de rayo, y aquí en estas especies actuales yo no veo patillas en forma de rayo, entonces puedo pensar que es una especie ancestral y colocarla por aquí como el ancestro de acá, ¿verdad? Bueno, o podría ser, por ejemplo, ¿verdad? Porque vean que ese carácter de las patillas en forma de rayo ya no está aquí, podría ser que se perdió perfectamente. Pero yo podría pensar entonces que los ancestros originales podían tener patillas en forma de rayo, porque los redondillos sí tienen patillas en forma de rayo. Ven, es como tratar de acomodar las cosas de la manera que suenen para ustedes más lógica posible. Entonces, por ejemplo, podría también después, ¿qué les digo yo? Que les pregunten cómo creen ustedes que evolucionaron las colas, ¿verdad? Porque vean que hay especies que las tienen y que no. Entonces ustedes podrían ahí, bueno,
Podría haber sido que la cola no estaba en el ancestro común y apareció, o por mutación, o podría ser que la cola más bien existía en los ancestros comunes, pero que desapareció en ciertas especies. Recuerden utilizando el principio de parsimonía, que la respuesta que implique menos pasos, vamos a tomarla como la más lógica, digamos, para que no se les olvide ese principio de Ockham, que ya sabemos que tiene sus límites en biología. Digamos que yo aquí tengo estos lagos y tengo estas especies, y me dicen en una pregunta de biogeografía cómo los acomoda usted. Entonces, digamos, bueno, ya los acomodo ahí, ¿verdad? Siguiendo el principio de que las más cercanas, más parecidas entre ellas, van a estar más juntas. Vean, estas son redondas, pero tienen el bracillo como en forma de colocho. Entonces están más juntas. Estas son redondas también, pero tienen los bracillos en forma de tridente. Entonces están más juntas. Ven, es lo más lógico. Y estas especies cuadradillas, pues entonces ahí cuáles están más juntas porque sean más parecidas. Vean que estas son dos cuadraditas y esta es rectangular, entonces está más lejana. Que aparece una nueva especie, que no aparece, es que yo digo aparece, descubren una nueva especie, ya estaba ahí, pero no la conocían. Entonces, ¿dónde la podría yo ubicar? Bueno, esta es más rectangular, la ubicaría aquí, más cerca de esta otra, tal vez, lo más lógico que sea. Pero digamos que llegan y le dicen a usted, bueno, ya las especies están así, las especies vivas, actuales, pero descubrimos un fósil de un ancestro. Y vean que el fósil es así. Entonces lo veo. Si ya yo descubrí ese fósil de ese ancestro, y vean que la forma de él es redonda, entonces yo me puedo devolver y decir, entonces el ancestro original tuvo que haber sido probablemente este redondo, ¿verdad? Y que la forma cuadrada, pues vino después por mutación, porque los fósiles me dicen que los más antiguos eran redondos. ¿Ven? Cosas así, como la lógica, ¿verdad? Esto ya es del PostLab, que ustedes no lo van a hacer, pero ahí se los voy nada más a enseñar, para que vean cómo era ese PostLab. Les ponían una pregunta de un cladograma en este caso, y agarraron el mal ejemplo del virus ese, del horrible, del coronavirus. Entonces tal vez aquí me sirve nada más para explicarles algunos errores. Por ejemplo, si yo digo el virus de COVID-19, eso está mal, porque COVID-19 es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, el SARS-CoV-2 produce el COVID-19. La gente hablamos mal. Por ejemplo, lo mismo pasa, por ejemplo, la gente decimos el virus del SIDA. Incluso uno se le olvida que es microbiólogo y te dice el virus del SIDA. Eso está mal dicho, es lenguaje común. El SIDA es la enfermedad. El virus se llama el HIV-1M, en realidad. Entonces, para que recuerden eso, el nombre del virus es SARS-CoV-2, COVID-19 es la enfermedad. Esto es un árbol genealógico que me muestra la relación evolutiva entre varios coronavirus, porque hay todo un grupo de virus respiratorios que son coronavirus, no solo este. Entonces aquí tenemos el árbol evolutivo de varios de ellos, y aquí están los hospedadores, los hospederos, es decir, los bichos en los cuales vive el virus. Vean que hay coronavirus que viven en pangolines, ¿verdad? Coronavirus que viven en murciélagos o vienen de murciélagos. Y coronavirus como el virus del SARS, ¿verdad? Que fue el original, la primera vez que hubo una pandemia, pero no fue hace varios años, pero no fue así tan terrible como esta, ¿verdad? Que es humano, y el SARS-CoV-2, que es humano. Vean que aquí nosotros podemos ver que este virus tiene un ancestro común con el RATG13, que es uno de los coronavirus de murciélagos. Por eso lo más probable es que haya saltado de los murciélagos al humano. Vean que incluso el RATG13 y el SARS-CoV-2, que está afectando al humano, tienen un origen común con el GDP1L, que son de los pangolines. Entonces, muy probablemente aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido un salto. Los virus tienen una capacidad, igual que las bacterias, de evolucionar muy rápido. Los animales, las plantas, evolucionamos lento. Los virus y las bacterias evolucionan muy rápido. Entonces aquí probablemente por romper las barreras ecológicas y no respetar las distancias entre especies, muy probablemente estos virus han tenido un origen común del pangolín al murciélago y del murciélago al humano. Y todo esto tiene que ver con el uso de especies silvestres de manera inadecuada para la alimentación o para la manipulación para medicina tradicional, que se da principalmente en China, India también, pero sobre todo en China, esos países, y entonces que no respetan esa distancia entre especies silvestres. Salta un virus, y el virus, como evoluciona tan rápido, se adapta al nuevo hospedero. Entonces aparece un virus
en el humano que no debía haber saltado. Eso mismo pasó con el virus del VIH, el virus que causa el SIDA. Sabemos que se originó de formas que venían de los monos verdes, que evolucionaron en los chimpancés y debido a contacto de fluidos sanguíneos por alimentación y por relaciones sexuales que ocurren en tribus de África, saltó al humano. No es cierto que lo inventaron los Estados Unidos para matar a la población negra de África. Eso es una mentira, es una tontería. Lo mismo que el origen de este coronavirus probablemente tuvo mucho que ver con un origen completamente natural. El problema es que por esos problemas culturales causan que esos virus salten a la especie humana, ¿verdad? Entonces en eso China sí tiene la culpa en ese sentido. Otra tal vez cosa importante de anotar aquí es que si yo voy a estudiar un ancestro. Profe, hay una pregunta. Sí. Un día estaba viendo un programa, un documental, y no sabía que el ébola lo transmitía también los zorros voladores, que son, bueno, los murciélagos más grandotes. Yo pensaba, digamos, que el ébola era, no sé, un desarrollo biológico o algo así, pero el ébola entonces es también de animal a humano, brincó. Exactamente. Y eso es por no respetar las fronteras ecológicas, ¿verdad? Bueno, es que digamos, profe, hablando de barreras ecológicas, ese programa que vi, las tribus que comen zorros voladores son unas tribus que están aquí mucho antes que la gente haya inventado el barco, entonces ya ahí son costumbres ancestrales. Sí. Lo de los chinos sí es más que todo trae cosas raras, pero no es por tribus ancestrales, entonces lo de los chinos sí es un poco más complicado. Pero bueno, esa gente que come zorros voladores desde hace más de 1000 años lo hacen. Ajá. Y bueno, es misterioso, nunca se ha muerto, bueno, en esa tribu nadie. De hecho, Chef Salvaje es el que hace ese documental, él fue y comió un zorro y dice, ojalá no me muera de ébola. Pero bueno, la gente que estaba ahí nunca habían registrado un caso de ébola, es súper, súper interesante. Ajá. Pero es que también hay una cosa, puede ser que hace 1000 años o 2000 años ese virus no había evolucionado, que sea un virus reciente. Vean el virus del VIH humano, evolucionó en los años 80, o sea, ayer, digamos. Entonces puede ser que hace 1000 años no estaba. Ahora, un grupo de personas que estén, o de animales que estén en contacto natural con un virus, puede adaptarse a él y evolucionar de una manera que ese virus no le afecte. También porque existe un virus no quiere decir, por ejemplo, no quiere decir que todos los pangolines tengan coronavirus, por ejemplo, o que todos los murciélagos vayan a tener SARS. Pero a la gente le gusta mucho como inventar historias, ¿verdad? Cuando surgió el SIDA, el cuento era que era para extinguir a los negros. Y eso sabemos que no es así. En China se sabe que ya ellos tenían indicios de este nuevo virus que había saltado al humano desde agosto, septiembre del año pasado y no dijeron nada, ni le impidieron a la gente viajar. En eso es culpable. Sí, bueno, a través de la historia se puede apreciar que los peores virus que han arrasado con la humanidad no son meramente producidos por los seres humanos, porque bueno, la peste negra fue uno de los virus que, bueno, creo que disminuyó un 40% de la población que en ese entonces se concentraba en Europa. O sea, creo que es como los virus más devastadores que ha existido y fueron transmitidos de pulgas a ratas y de ratas a seres humanos. Entonces, realmente los virus provocados meramente por el ser humano no han sido de un índole tan mortífero. Uh-huh. Sí, nada más que la peste negra es de origen bacteriano, pero ahora el problema ok, sí, digamos, bueno, las pulgas que estaban en las ratas eran las que lo transmitían, no las ratas mismas, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Pero bueno, se puede decir que fue de un animal porque, bueno, un insecto a un ser humano, no fue producido por el ser humano como tal. Sí, ahora que ya existe la capacidad de modificar virus en laboratorio, eso es cierto, pero aquí lo que estamos viendo es un problema sociocultural importante por el tráfico y uso ilegal de esas especies que no deberían utilizarse, ¿verdad? Eso es lo que se concluye que ha pasado. Si ustedes ven ahí ese arbolito, nada más la última observación, vean que ahí, aunque yo estoy poniendo los dibujos de los hospedadores, de los humanos, de los murciélagos, de los pangolines,
no estoy viendo las relaciones evolutivas entre esos hospederos, estoy viendo las relaciones evolutivas entre los virus. Y digamos, si yo fuera a estudiar el ancestro de un humano o el ancestro de un árbol, muy probablemente ya está extinto, ¿verdad? Porque es una evolución lenta. Entonces yo solo podría estudiar fósiles, pero en el caso de un virus que evolucionan tan rápido de una bacteria, el ancestro podría estar perfectamente vivo actualmente. Por ejemplo, si este SARS-CoV-2 se originó de este coronavirus, de este virus del murciélago RA-TG13, ese virus todavía está vivo. Entonces yo puedo estudiar el ancestro del SARS-CoV-2 porque todavía está vivo el ancestro común. Pero eso es porque la evolución de los virus es completamente pues distinta, ¿verdad? Y de las bacterias, como vimos, al de las otras especies que evolucionamos pues más lentamente. Entonces aquí voy a abrir, vamos a ver el entorno porque no se me abre. Ok. Entonces vamos a ver, ahí están viendo la página del curso, muchachos. Sí, profe. Ok, perfecto. Voy a irme entonces aquí donde dice el reporte clasificando la biodiversidad. Nada más para que lo repasemos un poquito y ya más o menos sepan qué es lo que tienen que hacer. En realidad es sencillo, no es nada complicado, es nada más algo mecánico y lo haciendo en orden. Y entre todo el grupo deciden, vamos a hacer la clasificación así y vamos a responder esto y la persona que va a subir el informe esta semana lo sube y ya. Es una cuestión mecánica, no es una cuestión como complicada. Bueno, aquí en la primera pregunta les explican lo que yo les expliqué, les dicen que van a usar estos bichillos, por ahí a algún lado les dicen que no tomen en cuenta el color ni el tamaño. Entonces todas las otras características ustedes sí las toman en cuenta. Y ahí dice que le pueden tomar una foto para que no se estén devolviendo a estar viendo los bichillos. Entonces ustedes le toman una foto. Bueno, entonces ya pasamos. Entonces vean que aquí primero les dicen que escojan uno, ¿verdad? El que usted quiera. Que le pongan un nombre y lo describan. Pero les piden que por favor no le pongan el nombre como Anita o Susanita o Guillermo, no, sino un nombre como si fuera de sistemática, como si ustedes van a representar alguna característica. Entonces digamos que yo escojo el bichillo G, véanlo aquí, el bichillo G. Entonces yo le pongo como nombre, primero esta va a ser como un nombre provisional, ya después ustedes en otra pregunta les piden que ya lo califiquen más específico. Entonces, digamos que yo escojo el G, que a mí me gustó el G a mi grupo. Entonces es redondo y con manillas como en tridente. Entonces, digamos que yo le pongo de nombre bola tridente, por decirle algo, o tridente bola, o pelota tridente, algo así, un nombre que me represente más o menos al bichillo. Y ya yo digo, bueno, este bichillo tiene estas características, tiene esta forma de cuerpo, esta forma de ojillos, esta forma de patas, bla, 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 y lo describo. Le pongo un nombre y lo describo. Aquí abajo está el cuadrito para eso. Bueno, ya hizo esto. Pasamos. Esa sería como la primera cosa que les piden. La segunda cosa es que ya empiecen como a formar clados, o sea, como grupitos. Con los bichitos que estaban en la primera ilustración, ustedes buscan y se ponen de acuerdo cuáles creen ustedes que son más parecidos y que deberían estar como en un mismo grupo. Entonces aquí les piden, bueno, que le pongan un nombre al clado. Solo aquí le tienen que poner nombre al clado. Ya los superclados o superclados, no solo a esto. Digamos que el clado 1, usted diga, bueno, en el clado 1 se va a llamar bola tridentes. Y entonces yo voy a poner todos los que tienen cuerpo en forma redonda y manos de tridente. Y entonces ahí van a estar los bichillos A, Z y W. El clado 2 se va a llamar cuadrado triángulo, no sé qué. Y van a estar las especies W, W, B y C. Bueno, ustedes lo hacen ahí de la manera que a ustedes les parezca que es mejor, siguiendo las instrucciones que están acá. Bueno, esa sería esa parte. Entonces ya tengo la descripción de una especie y tengo ya formados clados de especies que yo considero que están relacionadas. Ahora siguiendo, me dicen que trate de ir organizando esos clados que hice en la pregunta anterior en clados más generales. Entonces yo digo, bueno, en el clado superior 1 voy a tener el clado pelota tridente y el clado pelota colocho. En el clado 2 voy a tener en el clado superior 2 tal y tal. Entonces, Carmen,
de los clados que usted tienen, que armen clados superiores y finalmente clados super superiores, donde ustedes ponen los clados superiores. Ustedes dicen, el clado super superior 1, voy a tener el clado superior 1 y 2. En el clado super superior 2, voy a tener el clado superior 3 y el clado superior 4. Entonces, que cuando ustedes ya hacen eso, lo escriban en la siguiente pregunta. Que aquí ustedes hagan como esa clasificación, recuerden. Entonces vamos de lo más general a lo más específico. De los clados super superiores a los clados superiores y a los clados a los que ustedes les pusieron nombre. Entonces realmente lo que tienen que ir haciendo es nada más ir siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Lean bien las instrucciones, nada más. Luego aquí les van a pedir que ahora otra vez repiensen en el bichillo y cómo ustedes han ido trabajando. Entonces lo primero que les preguntan acá es que digan cuáles características ustedes utilizaron. Entonces, por ejemplo, que usted diga, bueno, nosotros como caracteres usamos usamos varias, digamos, forma del cuerpo. Entonces ahí usamos cuerpos redondos, cuerpos cuadrados, cuerpos rectangulares. Forma de los ojos, ¿cuáles formas utilizaron? Forma de las manos. Entonces, que ustedes pongan aquí una lista donde ustedes digan cuáles caracteres usaron para clasificarlos y las subformas de esos caracteres. Forma de la cola, cola tal, cola tal. Forma de los brazos, brazo tal, brazo tal. Entonces, que hagan ahí una pequeña lista. Vean que eso no dura uno mucho, porque ya como ustedes han venido haciendo la clasificación, eso es rápido, ¿verdad? O sea, no es nada del otro mundo. Luego aquí les dicen, bueno, esto es biogeografía, les dicen que traten de clasificar estas especies en ese cladograma, ¿cómo creen ustedes que evolucionaron? Entonces yo no lo voy a contestar, obviamente, pero digamos que usted dice, bueno, yo creo que está así, que estaba aquí, y que estaba aquí, y que estaba aquí. ¿Tienen que usarlas todas? No, vean que ahí me sobran. Es que ustedes hagan eso lo más lógico que ustedes creen, lo más lógico, como que uno lo vea y diga, ajá, sí entendieron, así es como pudieron haber evolucionado. Bueno, ahí ustedes jalan las figurillas y no van a tener que usar todas necesariamente. Aquí les dan estas formas que, bueno, son parecidas a los bichillos que ustedes ya clasificaron. Entonces, ustedes escogen algunos y les dicen que estos numeritos romanos, ¿verdad? Que representan estos bichillos de aquí, que ustedes los jalen y los coloquen en este cladograma. Vean que en este cladograma yo voy a usar solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 especies. Entonces no tengo por qué usar todos los números, ¿verdad? Entonces, nada más las colocan aquí en las puntas. ¿Cómo creen ustedes que evolucionaron? Usted dice, por ejemplo, yo creo que la 6 y la 7 están muy emparentados, son de un mismo ancestro común. Entonces yo busco la 6, por decir cualquier tontera, la pongo aquí. Ay, no se me puso. La 6, la pongo aquí. Y la 7, yo pienso que viene de la misma especie, la pongo aquí. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes creen que quedó ese árbol filogenético? ¿Verdad? Observando estos bichillos de acá. Eso es nada más para ver que ustedes comprendieron en general eso. Que sea lo más parsimonioso y lo más lógico posible, ¿verdad? Ahora le dice que ya una vez que hizo todo eso, vuelva a regresar al bichillo que había clasificado al puro principio, le vuelva a dar un nombre más apropiado y lo describa muy bien. Que diga usted, bueno, ese bichillo que yo había clasificado al principio ahora se va a llamar tal y va a estar en el clado tal, en el clado superior tal y en el clado superior tal, ¿verdad? Entonces como que vuelvan a reclasificar el bichito que ya ustedes habían clasificado general al puro inicio, ¿verdad? Ya como con más bases. Este también es de geografía, entonces ahí si hay dos cuadros ocupan dos fotos, ustedes cómo creen que se originaron estas especies, ¿verdad? Según la similitud entre ellas, y entonces que lo pongan ahí. Obviamente me pueden sobrar también, nada más para ver lo del origen común de las especies más parecidas. Y finalmente aquí ponen el nombre de las personas que participaron, ¿verdad? Entonces las personas que participaron en el reporte lo ponen ahí y ya le dan enviar y terminar intento. Y ya. Como ustedes ven, no es nada realmente complicado, nada más ver la inventiva de ustedes a la hora de clasificar los animalillos. ¿Está bien? Entonces, ahí habríamos quedado con esta parte. Voy a
Aquí no sé si tienen alguna pregunta. Vean que esta semana no está complicado, en realidad. Todo muy claro, gracias. Perdón, no entendí. Todo muy claro, profe, gracias. ¿Cómo está? Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. El único anuncio que les quiero hacer, que les tenía que hacer es que lo del informe, recuerden que ustedes solo hacen 2 informes, solo falta uno. Ya vi que ya todos los subieron, los he estado comparando así de verlos, no estoy ahorita poniendo observaciones de nada. Con que ustedes me hayan, lo que quiero ver ahí es que hayan escrito de una manera entendible, no les voy a pedir que escriban así como si fueran científicos que están publicando un artículo, no. Lo que me voy a fijar es cómo interpretaron los datos, ¿verdad? ¿Qué hicieron con las hipótesis? ¿Cómo las interpretaron? ¿Cómo pusieron las referencias? Y estando así aceptable, ya yo estoy contento, ¿verdad? Entonces, ahí no va a haber gran problema, creo yo, cumpliendo con eso. Y obviamente todavía no les va a aparecer la nota porque no les estoy poniendo observaciones. Primero estoy como comparando todos unos con otros, como para ver más o menos el nivel de calidad general, ¿verdad? Y entonces yo ahí les aviso cuando lo termino. Pero entonces... ¿Esto me lo pasó? ¿Qué Ya. es? Creo que es todo brillo, pero... No creo. No sé, O sea, no sé. no es conmigo, ¿verdad? Eso fue que se les coló a alguien el audio. Ok, entonces quedamos en eso, muchachos. No sé si tienen alguna otra pregunta, si todo está bien. Todo muy claro, profe. Estamos, entonces. Gracias. Bueno, Gracias, profe. se ponen de acuerdo, muchachos, trabajen todos, pidan a sus compañeros que participen y nos estamos viendo y cualquier cosa por el chat estamos hablando. Listo, profe, muchísimas gracias y buenas tardes. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, igual. Profe, ¿usted hizo los grupos o hay que hacerlos individualmente? ¿Los grupos de qué? O sea, para trabajar acá. Ah, no, esos grupos ya están hechos. Era lo que estaban hablando antes. No, hoy no estaban hablando de los grupos de laboratorio. Los grupos de laboratorio no cambian, son los mismos. Hoy están hablando de los grupos para hacer un trabajo de teoría, no de laboratorio. Ok. Perfecto, listo. No tiene nada que ver con acá. Bueno, profe, hasta luego. Que les vaya muy bien. Bye.